Desde la Azotea Podcast, de Juan Carlos Solano. Bueno, muy buenas amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Recuerde que nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcast también, y también puede disfrutar nuestro programa de radio a través de Cadena Radial Costarricense los sábados a las 4 de la tarde, completamente en vivo desde San José de Costa Rica. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un gran invitado, Matthew Cotton, con nosotros desde Buenos Aires. Matthew, esos apellidos extranjeros me cuestan un poco. Cotton. Dime, contale vos al oyente, ya que estás acá, ¿cómo se dice también para que puedan también hallarte y llamarte de manera correcta? Sí, la verdad que mis padres en ese sentido medio que me castigaron un poco. Yo soy argentino y mi nombre es Matthew Cotton. Pero sí, como vos me han dicho de todo, ¿no? Muy bien, Matthew. Gracias por estar acá. Estuvimos, aquí decimos en Costa Rica, pulseando, o sea, tratando de hacer esta conexión. Disposición de ambos sobraba, pero tiempo a veces es difícil. Y hay diferencia horaria también con Argentina y Costa Rica. Y bueno, lo logramos. Y aquí estamos. Justamente queremos platicar un poquito a partir también de lo que vos haces. Contame de una vez, Matthew, contale al oyente que debe estar deseando escucharte. Tenés personas que han influenciado tu vida. ¿Podemos enumerar las 5 más importantes que hayan influenciado tu vida? Sí. Primeramente, si tendría que hablar de una persona que me influenció, arrancaría por hablar de Jesús. Realmente creo que fue una persona que uno lee su historia y no hay forma que nosotros no leamos esa historia sin ser influenciados, sin aprender algo acerca de lo que hizo él. Primeramente él. Después, número 2, mi papá. Mi papá fue un hombre que para mí me dejó todo lo que yo sé, mis bases de como persona, al ser como una persona, a mis bases espirituales. También mi abuelo fue una persona que a mí me formó muchísimo. Son esas personas a las cuales uno admira no solo por cómo son, sino por las cosas que llegan a ser. Un hombre 10 de 10. También, si tuviera que hablar de alguien que me influencia hoy en día mucho, es mi mamá. Capaz estoy diciendo muchas personas muy cliché, ¿no? Está diciendo las típicas, pero sin embargo, estoy conociendo la historia de mi mamá, por lo que pasó y por lo que está luchando y por cómo nos ama a nosotros. Yo soy el más chico de 3 hermanos. Así que es ella y 3 hombres, se pueden imaginar lo que es. Ella es el motor de la familia, es el motor de nuestra casa. Y por último, creería que en este último tiempo alguien que realmente me influenció es el pastor de mi iglesia, al cual yo voy, que estuve aprendiendo mucho de él. La verdad que me encanta, es una persona que admiro muchísimo. Se llama Pastor Chad McCabe. Una persona admirable. Esas 5 personas no pueden faltar. Wow, increíble. Justamente yo creo que esto es importante desde el inicio, decirlo y comentarlo, porque quiero llevarte a que puedas comentar cuáles son los retos o algunos de los retos más grandes que los jóvenes tienen hoy, así como vos de joven, y cómo la fe o el cultivo de una vida espiritual, el cultivar una vida espiritual podría ayudarles a vencerlos. ¿Cuáles serían esos retos? Como dijiste vos, yo hablo de un lado siendo joven, vos también sos joven. Lo que yo creo que más estamos luchando como sociedad y como jóvenes hoy en día, por lo menos hablando más de Argentina, ¿no? Es esto de la motivación. Muchos jóvenes, falta de motivación, la falta de pasión por algo. Se nos vuelve algo rutinario el levantarse e ir al colegio, a la facultad, se nos hace algo rutinario ir a trabajar, no sé en Costa Rica, pero aquí quizá los jóvenes no encuentran motivación en ir a trabajar porque simplemente económicamente uno no sale tan beneficiado por el momento que está atravesando el país, ¿no? Esa falta de motivación, yo creo que es uno de los retos más grandes que estamos pasando como jóvenes. Que agregando respuesta a lo que vos me preguntaste, una vida espiritual, una vida que uno arranca de a poco, ¿no? Porque también los jóvenes luchamos con esto de, no, porque el espiritual, nos hablan de la iglesia e imaginamos que Dios es un Dios que nos pide 8 horas al día orar o que nos pide estar consagrados todo el fin de semana dentro de la iglesia.
Y realmente si uno llega a conocer a Dios, Dios te dice, empezá con darme 5 minutos. Y esos 5 minutos Dios los puede convertirte en los mejores 5 minutos de tu día y es arrancar de una manera diferente. Eso lo hablo de experiencia propia. Yo hablo como alguien muy espiritual, pero sin embargo, yo arranqué y arranco hoy en día simplemente con una oración sincera, cómo puede cambiar nuestro día. Uno cree que conocer a Dios requiere eso, ¿no? Requiere de mucho tiempo y horas, y sin embargo Dios dice, empecemos este camino juntos, vamos de a poquito, paso a paso. Otro reto que quizás luchamos como jóvenes es el qué dirán, ¿no? Los prejuicios. No solo los prejuicios cotidianos como podemos vivir cualquier persona en cualquier sociedad, sino que hay que cuidarse de esto porque estamos viviendo tiempos en los cuales somos muy extremistas. O sea, hay casos de jóvenes que por prejuicios de otra gente y por juzgarlos se han quitado la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a dimensionar esto de la falta de motivación y lo fuerte que pueden influenciar los prejuicios sobre jóvenes como nosotros, uno como que quiere agarrarse de algo, ¿no? Y esa búsqueda de esos jóvenes es donde nosotros les tenemos que llevar este mensaje de decirles, Dios te ama y Dios tiene algo para vos que va a saciar esa motivación que te falta, va a darte esa pasión que te hace falta quizá en tu semana, va a cortar con esto de que tu vida sea algo que estés viviendo de modo automático, ¿no? Yo creo que si lo pensamos de esta forma las batallas son cada vez más grandes, ¿no? Cada vez hay más falta de motivación y hay cada vez más prejuicios sobre una sociedad. Ahora, sin embargo, la batalla es grande, pero nuestro Dios es más grande. O sea, como para cerrar, es eso. Increíble cómo el aferrarnos a algo más grande que nosotros puede llegar a ayudarnos, ¿verdad? Así como platicábamos al inicio de los referentes de vida, el tener una relación con esos referentes definitivamente nos afecta de manera positiva, ¿verdad? En este caso, Dios. ¿Cómo surgir en el liderazgo siendo joven, Matthew? Mira, yo creo que surgir en el liderazgo primero tiene que ser de uno mismo. El ser líder dentro de los jóvenes requiere a que nosotros también sacrifiquemos mucho de nosotros mismos. Porque un líder quizá muchas veces está pasando por algo, está batallando con lo mismo que su grupo. Sin embargo, el líder no es aquel que va a requerir de el apoyo del grupo, sino que va a ser el que dé el apoyo al grupo. Poniéndolo en una forma más práctica, muchas veces, como cualquier joven que tenga este llamado a ser un líder, o este talento, este don, porque a veces es mucho de talento y don, ¿no? Ser un líder. Muchas veces ese líder quizá se levanta con el pie izquierdo un día y dice, pucha, a mí no me escribe nadie cuando yo la estoy pasando mal. Y sin embargo, el pensamiento de un líder es decir, a pesar de que yo estoy pasando por esto, sé que el que está al lado mío está pasando por algo y yo voy a sacrificar a lo mío para poder estar apoyando a esta persona, ¿no? Muchas veces el líder entiende que poniendo a un lado sus batallas va a poder ayudar a los otros a vencer sus batallas. Y es algo recíproco. Yo creo eso, que el líder surge en base a alguien que tenga las ganas y el corazón para ser líder y poder ayudar al resto, ¿no? Bien, justamente quiero llevarte a la siguiente interrogante que me gustaría que platicaras si tiene relación con esto. Y es así en signos de preguntas. ¿Todos los jóvenes necesitan ser líderes? Y si un joven no tiene ese llamamiento o dones para, o no tiene la personalidad de líder, ¿de qué otra manera puede ser útil? Ojo, ¿verdad? Primero ¿todos los jóvenes necesitan ser líderes? Esa es la primera pregunta, según tu opinión. Y segundo, ¿y si no tienen la personalidad, cómo puede ser útil? Matthew. Mira, yo la charla y las respuestas que te dé las voy a dar en base a lo que yo aprendí, a mi proceso de vida y a lo que yo más conozco. Jesús dice que nosotros somos, dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos, somos como un cuerpo. Y yo creo que esa reflexión sirve para justamente lo que vos me decís.
nosotros en nuestro cuerpo biológico tenemos un líder, ¿no? Que podríamos decir que fuese nuestra mente. Lo que nosotros pensamos, nuestro cuerpo responde. Queremos aplaudir, aplaudimos. Queremos caminar, caminamos, ¿no? Sin embargo, no podríamos caminar si no tendríamos las piernas. Sin embargo, no podríamos aplaudir si no tendríamos nuestras manos. Entonces, yo creo que no todos somos llamados a ser líderes. Y ojo, yo no es que estoy diciendo que yo fui llamado a ser líder. Es un proceso en el cual cada uno se va a ir conociendo a sí mismo, del cual yo me estoy conociendo. Me imagino que vos te estás conociendo, esto de conocerse a sí mismo. Y como decís vos, conocer cada uno su personalidad y en el dónde es útil. Y después, ¿para qué uno podría ser útil si uno no es llamado a ser líder? Mirá, yo creo que en el proceso de conocerse, te voy a contar un poco mi historia. En mi iglesia yo serví en 28.000 ministerios diferentes. Yo pasé de ser un payaso para los adolescentes. 28.523. Correcto. Pasé de ser el payaso para los adolescentes en algún culto especial que nos pedían que yo me vestía de payaso. Estuve en teatro, estuve con los chicos de producción con las cámaras, estuve ¿dónde más? Estuve con los peluqueros sin saber nada de peluquería, pero sin embargo me encargaba de llevar los útiles, de ser quien cargaba las cosas. Y sin embargo, después de un tiempo encontré mi lugar en la adoración y que me gustaba cantar y que sentía que Dios me llamaba a hacer eso con excelencia y que gracias a Dios ahora yo siento que ahí yo estoy siendo útil. Entonces, quizá el proceso es al revés y la pregunta es al revés, ¿no? ¿Dónde puedo ser útil? Y una vez que encuentro dónde puedo ser útil, ¿cómo me puedo transformar en un líder dentro de donde soy útil? ¿No? Eso, Juan, ¿qué te parece? Muy bien, me gusta mucho porque a veces pueden existir personas que se sientan a un lado, hechas a un lado, porque tal vez no tienen el perfil del que es más visible, ¿verdad? Pero vos mismo lo indicas, a veces es también moverme, actuar, estar en muchos frentes y uno va a encontrar cuál es el adecuado, ¿verdad? En muchas ocasiones. Lo importante es estar en movimiento, ¿verdad? No estar haciendo nada. Me gustó mucho ese apartado. Pero hay algo muy interesante, Matthew. Cuando el liderazgo de uno es visible, puede llegar el orgullo, ¿verdad? A nuestro corazón y adueñarse de él. ¿Cómo lidias o cómo puede lidiar alguien con ese aspecto? ¿Y cuáles serían los cuidados para que esto no suceda? Sí, yo creo que el orgullo es algo que es infaltable. Es algo con lo que uno va a batallar siempre, siendo líder o no siendo líder. A mí me pasa, ¿no? Que quizá me toca cantar en algún lugar y uno recibe mensajes, che, qué bien cantaste, qué lindo cantaste, qué bien salió esto, etc. Y uno sin darse cuenta, esos mensajes se empiezan a cultivar ese orgullo, decir, es verdad, qué bien que canté, qué bien que hice lo que hice. Y yo creo que, Juan, la forma de pelear con el orgullo es ponernos bien en claro dónde está nuestro foco. Yo cada vez que hago lo que hago para cantar, para grabar canciones, entiendo que yo lo hago para Jesús. Y lo mismo que por lo cual estoy acá. Yo entiendo que hoy tengo una oportunidad de quizá a una persona llegarle con lo que yo creo, que es Jesús te amo. Entonces, si nosotros tenemos un foco claro en lo que hacemos, para todo en la vida, no simplemente para Dios y para evangelizar, sino simplemente para todo en la vida. Cuando vos tenés un foco, todo lo lindo que pueda venir son simplemente agregados. En mi caso, si yo sé que voy a cantar y voy a adorar a Dios, cuando mi foco está claro en que yo quiero glorificar a Jesús, cuando la gente me diga, che, qué bien que cantaste, yo, sí, mirá, gracias a Dios salió bien. Entonces es cambiar el foco. El orgullo es algo que se empieza a meter, ¿no? Siempre. Más que nada por lo que decís vos. Hoy en día vivimos en un mundo que es súper visible, que a donde vayas se sube una historia, que alguien te puede responder. Salís con amigos, te vestiste fachero, che, qué fachero que estás. Y se te empieza a meter el orgullo, te empezás a subir. Acá en Argentina se dice, te subiste al pony, ¿no? El orgullo es eso. Y yo creo que se batalla de esa forma, teniendo en claro a dónde uno va, a dónde tiene uno puesto su foco,
dejando de lado el orgullo, el orgullo es la primera pared con la que se choca uno. Es la primera pared. El creérsela es lo primero, porque a la primera que te salió algo bien y la gente te felicitó, ya casi que no le tenés miedo a encarar el próximo desafío. Y el no tener miedo a encarar ese próximo desafío te hace prepararte erróneamente. Entonces, el orgullo es lo primero que uno batalla, que hay que vencerlo de primera, porque es algo que te va a acompañar en todo el resto de los desafíos y en todo el resto del camino de la vida. Definitivamente, Matthew. Bueno, estamos en una época o en unos años en donde hasta las películas de superhéroes se han vuelto famosas. Ahora, llevándolo al plano de la realidad, según tu opinión, ¿cuál podría ser el gran poder que tienen los jóvenes? Wow. El gran poder que tienen los jóvenes. Es justamente lo que dice la pregunta. ¿Cuál es el gran poder que tienen los jóvenes? El poder. No, es como un juego de palabras. No hablando de poder de superhéroes, sino el poder de accionar. ¿Cuál es el poder que tienen los jóvenes? El poder. Hay una parte en la Biblia, en Eclesiastés, que habla y menciona, quoteándolo, ¿no? Entre comillas, dice: acuérdense de él, hablando de Dios, antes de tener dolores de espalda. Acuérdense de él antes de que se hayan vuelto viejos. Acuérdense de él antes que sus rodillas no funcionen. Hace varias menciones de acordémonos de Dios antes de. Y para los jóvenes es lo mismo. Cuando sos joven, cuando tenés fuerza, cuando tenés tiempo, cuando tenés ganas, si como jóvenes podríamos simplemente probar un poco lo que Dios tiene para nosotros, si nosotros le diéramos nuestro poder, nuestro tiempo, yo creo que nos llevaríamos todos una sorpresa de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y eso es otra cosa, ¿no? Capaz volvemos un poco para atrás a lo que vos me dijiste al principio de con qué batallamos los jóvenes hoy en día, es con el no tengo tiempo. Y Dios te dice, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? Es que podemos. Y hay algo que a mí me encanta, si me dejás, Juan, que lo agrego, que es Dios nos llama a ser este soldado de la primera fila, ¿no? Muchas veces el soldado de la primera fila históricamente es el que se lo mandaba a morir o el que era menos guerrero, menos talentoso del que estaba atrás. Y sin embargo, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos pide que seamos ese primer soldado en la fila porque... déjame recapitular. Porque no hay nadie que esté de enfrente nuestro. Y la batalla que se viene es nuestra. Entonces, como jóvenes, Juan, vos, yo, como todo joven, siendo ese soldado de la primera fila, entendiendo que nos vamos a enfrentar a un montón de cosas, el momento de la guerra es ahora. Entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? Es el poder batallarlo ahora. Porque después se complican las cosas. Hablando en mi opinión, el seguir a Jesús no es un camino de rosas. O sea, uno va a pasar por un montón de cosas, de dificultades, en mi historia personal, uno puede llegar a perder un familiar y te cuestionas todo y decís, pero ¿cómo? Si yo creía en Jesús, ¿cómo? Si yo oraba todos los días, ¿cómo yo estoy pasando por esto? Entonces, el poder, el tener esta fe que accione, el decir, bueno, capaz yo no soy el más capaz no estoy capacitado lo suficiente, pero yo sé que con lo poco que tengo, si yo lo pongo a disposición de Dios, Él me puede llevar a cantidad de cosas que yo todavía ni me puedo imaginar. Entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? Es que podemos, que ahora es el tiempo, que no es que por ir a la facultad, Dios no te dice que dejes la facultad, por trabajar, Dios no te dice que dejes de trabajar, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Pero dediquémosle este poco a Dios y dejémonos sorprender. Eso es lo más lindo que tiene Dios, que Él te va a sorprender si vos le das al menos un poquito. Porque, como te dije recién, Dios no te va a pedir que vos dejes tu familia, tu trabajo, tu facultad, porque Él quiere que nosotros seamos capacitados en todo ámbito de nuestra vida. Ahora, empecemos con probar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y dejémonos sorprender de Dios. Que con nuestro poder
su poder sea glorificado. Estamos con un juego de palabras, Juan, tremendo, ¿eh? No, fantástico. Yo creo que lo van no solamente a disfrutar, sino también a aprovechar mucho todos los que nos van a escuchar, y como yo lo estoy haciendo en este momento. Matthew Colin Powell, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, en 1999, el 12 de diciembre, en una entrevista con Larry King, ¿verdad? Este genial comunicador en aquel momento y que tuvo su programa estelar en CNN, se le preguntó las cualidades que debía tener un líder de las Fuerzas Armadas, si esos que combaten, y respondió que tenía que ser capaz, tenía que tener carácter moral y espiritual, y tenía que ser valiente, relacionándolo con tu entorno o ámbito de servicio a los demás, ¿verdad? Al prójimo. ¿Qué opinión tienes de esas características o cualidades que Colin citó, ¿verdad? Ser capaz, que lo estamos hablando, tener carácter y tener valentía. Empecemos de atrás para adelante. Ser valiente para un líder yo creo que es requisito ABC. Ser valiente. Porque muchas veces creemos que la fe es simplemente creer, es simplemente orar, es simple ir a la iglesia, cuando la fe es accionar. Si nosotros leemos la historia de Jesús, sabiendo quién era el Padre, sabiendo quién era Dios, se animaba y tenía esa valentía para ir y hacer todo lo que hizo. Sanar ciegos, levantar paralíticos. Entonces, el ser valiente es el ABC, siendo o no líder. El ser valiente en tu vida, el animarte a nuevos desafíos, ¿no? Ser valiente, siendo líder, es clave. En eso estamos totalmente de acuerdo, Juan. La segunda, de atrás para adelante, era, o no, carácter. Carácter, tener ese valor, ¿verdad? Moral y espiritual. Totalmente. Carácter es 100%. Porque muchas veces los desafíos que se van a presentar van a ir en contra de lo que mucha gente piensa. Muchas veces lo que Dios nos pida que nosotros hagamos va a traer, como hablábamos antes, ese prejuicio de la sociedad sobre nosotros. Entonces, el tener valentía y tener un carácter que respalde con esa valentía va a hacer que nosotros podamos realmente tomar de las riendas ese desafío que Dios nos está pidiendo, ¿no? A pesar de lo que nos esté planteando la sociedad o a pesar de las dificultades que quizá traiga más adelante ese desafío que estamos tomando. Capaz con lo único que no estoy de acuerdo es con el ser capaz, por lo que justamente dijimos antes, porque nosotros entendemos que al ser este soldado de primera fila, no somos el más capacitado quizá. Quizá hay un soldado más atrás de las filas que lo están cuidando para otro momento de la guerra, que es mejor que nosotros. Y nosotros no podemos dejar de pensar eso. Para hacer mejor lo que nosotros hacemos, siempre hay alguien, ¿no? Para cantar mejor de lo que canto yo, hay muchísimos. Para jugar al fútbol, hay muchos mejores. Para todo en la vida siempre podríamos llegar a encontrar a alguien que es mejor que nosotros, ¿no? Dios te dice, aunque vos creas que vos no sos capaz, y aunque quizá vos sepas que no sos el más capaz, deja que yo te haga capaz. ¿Entendés? No se trata de entender, sino se trata de creer. Entonces, Dios dice, sé valiente, tenés carácter para ir en contra de todo lo que la sociedad te pueda llegar a imponer y todo lo que te puedan llegar a decir, pero no creas que sos capaz sin mí. Deja que yo deja que yo te capacite, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, que va con esto, que dice, Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. ¿Entendés? Es buenísimo eso. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que creer en Dios, conocer a Jesús, no es algo que lo podemos hacer como hobby, lo podemos hacer un día, otro día no, cuando realmente es una necesidad para todo, porque justamente cuando vos dijiste lo de carácter, no solo dijiste la parte espiritual, dijiste la parte moral. Muchas veces, yo lo tomo para mi vida, como todos lo deberíamos tomar para la nuestra, lo más importante y la forma casi más visible que uno tiene para predicar, para mostrar a Jesús o para mostrar lo que tiene en su corazón,
es en otro ambiente que no sea en la iglesia, ¿no? Cuando nosotros en nuestro ambiente de trabajo podemos ser una persona correcta, una persona íntegra, cuando nosotros en nuestro ambiente de colegio, de facultad, podemos reflejarnos como una persona, como decíamos antes, ¿no? 10 de 10, una persona buena, una persona humilde, una persona confiable, eso capaz predica y refleja mucho más lo que era Jesús, una persona que daba amor, a que quizá nosotros dentro de la iglesia levantando las manos, orando, porque al fin y al cabo, los que necesitan de Jesús son la gente que está fuera de la iglesia. A la iglesia nosotros venimos a llenarnos, venimos a conocer más personas que empujen para el mismo lado, venimos a recibir de Dios. Es un lugar donde Dios, si es su voluntad, viene con su presencia y nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, el privilegio de conocerlo. Así que sí. Estoy de acuerdo con la frase, simplemente el ser capaz no. Dejemos que Dios nos haga capaces. Es más, justamente tenés esa frase en tu Instagram, ¿verdad? En el perfil. Excelente. En su excelente libro, de hecho, los 10 errores principales que cometen los líderes, Hans Finzel menciona que es un error quedarse demasiado tiempo al frente de una organización sin preparar algún reemplazante. ¿Qué piensas sobre este planteamiento? Ahorita que estamos conversando sobre liderazgo y todo aquello, ¿qué pensás? Sí, totalmente de acuerdo. Hablando sobre un reemplazante, todo buen líder debe tener en quien confiar plenamente, a alguien a quien también uno le enseña, ¿no? Porque el líder, al fin y al cabo, es alguien que uno lo admira y lo tiene como referente de líder porque aprende de esa persona, porque entiende que todo lo que vivió ese líder, uno lo quiere para sí mismo, ¿no? El admirar a una persona es decir, che, lo que vos tenés, yo también lo quiero. Y estoy de acuerdo porque, basándome también en Jesús y en la Biblia, ¿no? Es Jesús la misión más importante que nos da a nosotros como cristianos es salir y hagan discípulos. Y un discípulo es eso, un discípulo es aquel que sigue un líder, es aquel que sigue un referente. Y entonces el buscar un reemplazante me parece hasta algo muy responsable, porque nosotros queremos que lo que nosotros estamos impartiendo sobre las personas, lo que nosotros estamos enseñando, trascienda por las generaciones. Si nosotros quisiéramos, vamos a dar un ejemplo muy, muy vago, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Pepito quiere ser el mejor pastor, quiere que la gente toda, de todo el mundo conozca lo que él está predicando. Y sin embargo, si Pepito no puede hacer que su mensaje es de Dios, que es Jesús, es la buena noticia, trascienda de generación en generación, va a ser una palabra que quede muerta. Entonces, es de un buen líder el poder contar con un reemplazante. Pero porque ese reemplazante, si uno es un buen líder, va a tomar y va a aprender todas esas características de uno, ¿no? Que hay veces que también aprenden las malas, que ahí es un error grave, puede pasar. Pero es como si fuese un padre y un hijo. En un hijo vos ves reflejado las cosas buenas de un padre, y hay muchas veces que quizás se ven también las cosas malas de un padre. Genial. Matthew, en la revista Buen Cuidado de Casa, una revista que lleva muchos años en funcionamiento, en el 2004, oiga, que seguro estabas bien pequeño cuando se escribió eso. 2 años. 2 años. Apareció en una entrevista el doctor Phil McGrew y él hablaba de la importancia de tener amigos, personas que sean honestas, que compartan pasiones con uno, que busquen el bien del otro y que sean las personas que entran por la puerta cuando todos los demás salen. ¿Qué pensás acerca de la amistad y los amigos en la vida de los jóvenes? Esta pregunta yo creo que se linkea 100% con el que hablamos al principio de con qué batallamos los jóvenes. Bueno, el grupo de amigos para un joven hoy en día
quizá es hasta más importante que la familia. Porque vivimos en unos tiempos en los cuales hay muchísimas familias que se rompieron. Muchísimas familias que no pueden darle a un joven ese abrazo, la contención que requiere un joven en su proceso de juventud, en el cual uno se está descubriendo, experimenta. La familia hoy en día tiene que estar compuesta también por ese grupo de amigos. Si nosotros entendemos que como seres humanos vamos a crecer influenciados por nuestra familia, por lo que hablamos al principio, ¿no? Yo simplemente te puedo decir, fui influenciado por mi papá, mi abuelo, mi mamá. Cualquier joven es influenciado por su familia. Ahora, si la familia se rompió, ese joven va a buscar contención en otro lugar. Va a ser el grupo de amigos. Y las amistades son todo. Yo, gracias a Dios, tengo un grupo de amigos que a mí me encanta llamarlos hermanos, ¿no? Porque con un hermano vos podés pelearte, podés quererte. La relación con un hermano cambia día a día, ¿no? Un día te levantás bien, lo amás, otro día te levantás, se pelean. Pero sin embargo, el título de hermano no te lo saca nadie. Entonces, a mí me gusta a los que yo realmente considero amigos de toda la vida, que realmente han estado para mí, que yo he estado para ellos. A mí me gusta decirles hermanos, porque puede pasar cualquier cosa, uno se puede pelear, ¿no? Pero el título no te lo saca nada. Es importante el grupo de amigos, Juan, porque si vemos, hay una historia en la Biblia que había un paralítico que estaba escuchando a Jesús predicar, pero Jesús estaba tan rodeado de tanta gente alrededor que lo escuchaba, que el paralítico era imposible que podría llegar a él, ¿no? Aunque se arrastrase por el piso, había miles y miles de personas y no podría llegar a pasar por todos. Entonces, un grupo de amigos dice que lo levantó con la camilla y se fueron acercando a Jesús, que Jesús estaba dentro de una casa predicando. Llegaron a la casa y no podían pasar por la cantidad de gente que había. Ese grupo se le ocurrió la idea loca de levantarlo al techo de la casa, hacer un agujero y bajarlo. Yo me imagino al paralítico diciéndole, no, pero ustedes están locos, ¿cómo me van a llevar allá? ¿Cómo me van a subir al techo? ¿Cómo me van a hacer bajar por el techo? O sea, no, a mí me encanta poner las historias en una forma bien práctica. Bueno, la historia cuenta que los amigos bajan al paralítico haciendo un agujero en el techo, ¿no? Rompiendo lo que era en su momento, me imagino, en la época de Jesús, un techo de barro, un techo de arcilla. Dice que lo rompen y lo bajan con sogas al paralítico. Yo me imagino al paralítico que llega en el medio, lo mira a Jesús, hola, ¿qué tal? Dice que Jesús lo ve, se queda asombrado por los amigos, ¿no? Ora por el paralítico, hace un milagro y el paralítico se sana. Obviamente, quizás nosotros leemos esa historia y nos dejamos, simplemente nos enfocamos en la fe que tuvo el paralítico, la fe que tuvo Jesús, el poder de Jesús. Pero no nos podemos olvidar de que el grupo de amigos fue quien lo llevó, quien lo levantó de donde estaba, lo levantó al techo, lo bajó del techo. Entonces, muchas veces el grupo de amigos es tan importante como eso. Muchas veces nos vamos a encontrar, como decíamos antes, sin motivación, pasando por una situación familiar, nos podemos estar pasando por momentos quizá en los cuales sentimos que ya Dios no nos quiere a nosotros o nosotros no queremos a Dios, y el grupo de amigos es quien te va a sostener, es quien te va a empujar a che, no, vamos por un poco más, vamos a levantarte de esto que estás pasando. Pero sí, el grupo de amigos es sumamente importante porque hoy en día el grupo de amigos bueno se vuelve una familia. Cuando muchos jóvenes hoy en día tenemos las familias rotas, tenemos las familias que se han desarmado, que el estereotipo de familia normal, el que yo creo que Dios diseñó para el mundo, quizá hoy en día se rompió mucho con eso, y también por eso vemos que hay muchos jóvenes hoy en día que están en cualquiera, como se diría acá en Argentina, ¿no? Wow. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad para el cierre del podcast. Yo te voy a decir unas palabras y vos le vas a contar al oyente qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuches la palabra. Humildad. No se puede perder. Amor. Viene de parte de Dios. Arrepentimiento. Es necesario para ser transformado. Fe. Que acciona. Música. De adoración. Obediencia. Obediencia al Padre. Servicio.
al prójimo. Matthew, de verdad que te agradezco por este tiempo con nosotros acá en el podcast. Y voy a hablar a título personal. El siguiente comentario me ha encantado poder escucharte. Sé que la gente lo va a disfrutar. Es necesario a veces bajarnos del escenario, ¿verdad? Literalmente, y poder platicar sobre estas cosas, sobre liderazgo, sobre influencia, sobre capacidad, y sobre este montón de desafíos que tenemos, sobre la amistad, cosas que son cotidianas, que ahí están, y que nos caracterizan. Realmente ha sido un placer poder escucharte, poder coincidir. Ojalá que sea la primera, pero que no sea la última. Y personalmente creo que te queda muy bien esto de los podcasts. Tienes mucho material, pero sabemos, como vos lo mencionaste en la pregunta número 1, que esas personas que han influenciado tu vida lo hacen de manera muy positiva y de manera bastante importante. Y el primero, en tu caso, pones a Dios. Y bueno, tenés mucho para impartir a otros. Qué bonito esto del servicio. Le quedan un montón de cosas picando en la mente cuando te escucha, pero comprendo perfectamente lo que quieres vivir según lo que crees, ¿verdad? Que estás como el maestro de maestros, ¿verdad? Tratando de seguir sus huellas de no venir a que le sirvan, sino a servir, estar dispuesto a lavar pies, ¿verdad? Que en esto raya la vida de alguien que tiene en su centro a Jesús y que quiere ser líder, ¿verdad? Hay que servir a otros. Matthew, ha sido un placer, un gusto que estés acá. No, por favor, Juan, la verdad que es un gustazo para mí poder estar acá, charlar con vos. Me sentí muy cómodo, como dijiste vos, así que esperemos que no sea la última, que sea la primera de muchas. Y sí, quedaron muchos temas picando, muchas cosas para capaz darle un cierre, pero si hay algo en lo que los quiero dejar es conocer a Dios, conocer a Jesús, es simplemente darle un poquitito de todo lo que tenemos y ser agradecidos. Como dijimos antes, ¿no? Quizás arrancar la mañana por orar 5 minutos, agradecer. Si no sabes qué decir, agradecer, decir gracias Dios. Y dejarnos sorprender, como dijiste vos, es un proceso. Es un proceso de quiero servirle al otro, quiero impartir algo bueno en este mundo que quizás estamos llenos de malas noticias, ¿no? Así es, bueno, y recuerde que nos puede disfrutar de este podcast en cualquier plataforma de podcast. Ahí estará disponible y espero que le sea de mucha ayuda y de motivación. Gracias, Matthew. Gracias a vos, Juan. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts.